Bueno, buenas noches para todos. Ahora sí, pues como que para que vean, ¿no? Y todo. Listo. Entonces, como les venía diciendo, ya pues como antes de comenzar, el día de hoy pues hablaremos de nomenclatura UPAC. Principalmente pues digamos que vamos a hablar de compuestos orgánicos, no nos vamos a meter en química inorgánica, cosa que tampoco les va a salir en el ICFES. Igual, como les venía diciendo, esto no sale, digamos que en el ICFES no les van a decir, ¿cómo nombrarías esta molécula? Obviamente no les va a salir ese tipo de preguntas, sino que es más como que ustedes tengan un manejo de cómo se haría y más o menos qué idea tienen de cómo pues realizar este tipo de cosas. Entonces, nada, empezamos. Bueno, esa es la parte de retomar. Entonces, como les decía la clase pasada, la química orgánica pues es fundamentalmente la química del carbono. Eso quiere decir que pues su base está dada en el carbono. Dentro del carbono pues teníamos algo muy interesante y muy importante y es que se conoce como un elemento tetravalente, es decir, que tiene 4 electrones de valencia en su último nivel de energía. Al hacer esto, digamos que el carbono es uno de los elementos que más busca asociarse con algunos otros para poder alcanzar pues la ley del octeto, que me imagino que conocen y han escuchado. Entonces, básicamente en la química orgánica, pues nosotros trabajamos mucho cadenas de carbonos. A nivel general, estas cadenas las vamos a encontrar como cadenas cíclicas y cadenas no cíclicas. Y pues digamos que como su nombre lo dice, unas van a tener un ciclo y las otras no. Cuando nosotros hablamos de un ciclo en química orgánica, es algo que vamos a ver representado como esto que tenemos por aquí abajito. Miren esta partecita de acá, si ven este pentágono que tenemos por aquí. Eso es lo que nosotros en química orgánica vamos a conocer como una cadena cíclica. Es decir, que entre comillas como que lo abreviamos y ya sabemos pues que en ese ciclo vamos a tener una cantidad determinada de carbonos. Resulta que esto, digamos que a nivel básico nosotros empezamos a trabajar con las cadenas acíclicas y es lo que normalmente nombramos. Obviamente esta parte tiene muchísimas confusiones porque realmente hay que aprenderse como muchas reglitas, muchas cosas que trae la IUPAC para nosotros dentro de la química y obviamente pues esto es un poco pesado. Entonces pues nada, yo les voy a dar como generalidades que nos empiezan como a abrir los ojitos y el camino para saber cómo se hacen este tipo de pues de nomenclaturas, pero pues obviamente es algo que no van a ser como full expertos de la noche a la mañana, porque pues realmente, como les digo, o sea, requiere mucho estudio, requiere mucho, como saber demasiadas reglitas que uno tiene como que ir mirando, y pues obviamente esto va a ser un poco complejo para algunos. Igual, la idea es que independientemente de si es o no complejo, entiendan más o menos como lo general para que en el ICFES se defiendan en el tema. Igual, como les digo, no es un tema muy común y no les van a mandar a nombrar una molécula. Entonces, si ya más o menos saben cómo funciona, ustedes pues van a tener como esos conceptos claritos y a partir de esos conceptos pues van a poder resolver las preguntas. Entonces, pues como les decía, el carbono tiene 4 electrones de valencia en su último nivel y estos electrones le permiten asociarse con otros. En el caso del hidrógeno, no sé si saben o recuerdan que el hidrógeno es uno de los elementos junto con el helio que llegan a ser estables solamente con 2 electrones de valencia, es decir, ellos cumplen la ley del octeto con 2 electrones, ¿sí? El resto sí con 8. Entonces, pues digamos que en este caso, aquí estaríamos viendo una molécula de metano y pues ya les voy a ir explicando más o menos cómo empezamos a dar ese nombre. Resulta que en química orgánica nosotros manejamos unas abreviaciones que vienen de raíces griegas y raíces latinas. Espérenme que ahora esto no me pasa. Allá. Y en este caso, pues digamos que como tenemos un carbono que está asociado con hidrógenos a partir de enlaces simples, nosotros le vamos a dar una denominación final, digamos, a su sufijo, que va a ser de carácter ano. ¿Eso qué quiere decir? Que los enlaces que este carbono está formando son enlaces simples. Entonces, cuando ustedes escuchen algún nombre de alguna molécula
que termine en ano, pues se van a dar cuenta que simplemente es como que es una cadena, bien sea cíclica o acíclica, en la cual solo hay enlaces de carácter simple. Carácter simple, un solo enlace, ¿sí? Y bueno, esta raíz de acá que tenemos es la raíz griega que se utilizaría para decir cuántos carbonos tenemos a la hora de nombrar la molécula. Entonces, en este caso decimos metano o metano, como normalmente como lo manejamos, porque solo tenemos un carbono y pues esa es como la raíz griega del metano y como los enlaces que está formando pues son simples, la terminación en ano. ¿Listo? Entonces, a nivel general, pues esta regla se va cumpliendo para todos. Acá les voy a dar generalidades, ya luego nos vamos a ir uno por uno para que ustedes vayan comprendiendo un poco más. Entonces, como les venía diciendo en la clase pasada, esto es como retomando un poquito para que no se me pierdan. Eh, en este caso, pues digamos que el nombre de esta molécula va a cambiar un poco. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene de diferente esto? Resulta que la química orgánica puede nombrarse y expresarse de diferentes maneras. Obviamente, digamos que esto ha buscado, la IUPAC ha buscado como que cada vez que ustedes hagan pues nombrar una molécula sea mucho más sencillo. Y pues esto, ¿cómo se logra? Digamos que inicialmente establecen ciertas reglas. Entonces, obviamente, digamos que en esta molécula que tenemos aquí, vamos a ver que, por ejemplo, se llama propano, ¿no? Prop es la raíz griega para definir que tenemos 3 carbonos, ¿sí? Y ano, pues en este caso, como les venía diciendo, enlaces simples en toda nuestra cadenita. ¿Qué pasa aquí? Digamos que a nivel general nosotros vamos a entender la química de esta manera, ¿sí? O sea, realmente es como la forma en que más gráficamente la podemos ver. Y es que los electrones de valencia de último nivel del carbono, que en este caso están representados en color moradito, eh, se van a asociar con un electrón de valencia que tiene el hidrógeno en su último nivel, ¿sí? Entonces, en la medida que ellos empiezan a hacer estos enlaces, pues obviamente van a generar como, ¿cómo les explico? Como una cadena que va a ser difícil de representar. Entonces, ¿qué hizo la IUPAC? Dijo, listo, esto que se vería, digamos, gráficamente, lo vamos a representar con esto, ¿sí? Entonces, listo. Ellos dicen, ya tenemos por un lado cómo se vería, pero entonces vamos a simplificarlo un poco. Entonces ellos dijeron, listo, lo simplificamos. Entonces tendremos un carbono que a partir de un enlace simple, es decir, de su electrón y el electrón del hidrógeno, pues va a formar una línea. Y ese enlace pues va a ser de carácter simple. Entonces, ¿cómo nombramos esta molécula? Pues listo, empezamos a mirar cuántos carbonos hay. Decimos que son 3, por tanto sacamos que es prop y pues los enlaces son simples. Ah, no. Pero entonces dijeron, si nosotros tenemos que nombrar moléculas muy grandes, realizar esta estructura va a ser muy complejo. Y pues es algo que uno dice como cuando uno está haciendo ejercicios, pues suave porque uno no coge como cadenas muy largas. Pero en el caso de las personas que pues sí se dedican como de lleno a la química, obviamente escribir como todas esas cadenas sería una cosa de nunca acabar. Entonces dijeron, vamos a simplificarlo aún más. Simplificando esto, ay, es que cada vez que entra alguien, me quitan acá esto, qué fastidio. Espérenme un momento. Entonces dijeron, simplificándolo aún más, pues vamos a representar esto de la siguiente manera. Entonces ya tenemos una fórmula no desarrollada. En esta fórmula no desarrollada, ¿qué vamos a encontrar? Estamos representando básicamente lo mismo. Este carbono se enlaza con 3 hidrógenos en la parte más externa de la cadena. En la parte central, este mismo carbono se va a enlazar con solo 2 hidrógenos, miren aquí, y pues queda como en el centro. Y luego en la parte, digamos, en la otra parte externa de la cadena, pues vamos a tener 3 hidrógenos en la parte pues exterior. Entonces lo vamos a representar aquí. Entonces, efectivamente, vamos a encontrar que tenemos pues CH3, que vendría a ser un carbono asociado con 3 hidrógenos, que a la vez está enlazado con otro carbono, que está enlazado a 2 hidrógenos, y finalmente un carbono con 3 hidrógenos, ¿sí? Y pues digamos que como hay enlaces simples entre estos, pues ya cumplen la ley del octeto. Y dijeron, ok, está bien, está fácil, pero sigue siendo demasiado largo. Entonces, establecieron lo que, pues digamos que en algunos casos se ve como un ciclo, si está completo.
Y es representar esto a partir de líneas, simplemente líneas. Y bueno, entonces dirán como, pero como sí que líneas. Efectivamente acá tenemos dos líneas, pero esas líneas tienen pues como puntas. En cada punta nosotros nos vamos a imaginar que tenemos un carbono. Entonces aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono y aquí hay otro carbono. Entonces aquí tenemos el mismo propano, simplemente que está representado de manera diferente. Y estos carbonos, pues obviamente van a tener que cumplir su ley del octeto y completar esto, pues los espacios que tengan con hidrógenos. Entonces simplemente digamos que aquí, si lo viéramos ya a nivel pues estructural, pues vamos a encontrar otra vez como los mismos enlaces que tenemos en esta partecita de arriba. Y ya. Nivel general, ahorita vamos a ir como especificando cada uno. Bueno, claro, hasta ahí yo creo que esto ya lo vimos en la clase pasada. Igual no. Listo. Entonces, bueno, como les decía, a la hora de nombrar moléculas, nosotros vamos a usar prefijos, sufijos y raíces. Esas raíces, pues digamos que principalmente en el prefijo vamos a tener el número de carbonos, ¿sí? O sea, como les explicaba acá, prop es el número de carbonos. Y el sufijo va a ser el tipo de enlace. Entonces, en este caso, pues como hoy vamos a ver alcanos, alquenos y alquinos, pues realmente como que vamos a ver esas terminaciones ano, eno e ino, ¿sí? Pero también vamos a encontrar que hay algunos grupitos que se salen de estos para formar diferentes enlaces y también hay algunos carbonos que por sus características y por sus ciclos empiezan a tener nombrecitos diferentes. Entonces vamos a irlos viendo poquito a poquito. Entonces, esta tablita general, ya esto es como más de que ustedes se lo empiecen a aprender, porque realmente pues no, o sea, digamos que no hay como una regla así para tratarla. Entonces, nada, como les decía, el número de carbonos en raíz griega es lo que nos va a determinar pues cómo vamos a nombrar nuestra molécula. Y esta raíz latina, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué usamos esta raíz latina? Resulta que cuando nosotros en química orgánica encontramos algunas moléculas dentro de las cuales se repiten algunas características, vamos a identificar esas características con estas pequeñas raíces. Eso lo vamos a ir viendo igual. Pero resulta que en el modo, o sea, cuando nosotros empezamos como a nombrarlas, vamos a encontrar que por ejemplo, si nosotros tenemos dos enlaces dobles en una cadena, no vamos a decir que hay un solo enlace, sino que vamos a nombrar en qué parte de la cadena está el enlace y pues como son dos, vamos a decir que son bi o di, ¿sí? Entonces, pues digamos que ahí ya se empiezan a ver como algunos cambios. Dieno, bieno, pues ya depende de cómo ustedes lo quieran manejar. Y así sucesivamente, o sea, digamos que estas pequeñas raíces las vamos a ir utilizando en la medida que empecemos a nombrarlas. Bueno, espérenme. Bueno, pues digamos que los números, pues sí, son muy extensos. Obviamente hay más después del 12, pero pues no nos vamos a enfocar mucho en eso. O sea, realmente es como algo largo. Entonces, bueno, a nivel general, igual ya vamos a ir especificando un poco más. Tenemos que, pues principalmente empezamos con alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos se caracterizan por tener enlaces simples y pues su terminación es ANO, sí, ano. Los alquenos van a presentar enlaces dobles en su cadena y pues estos nos van a dar terminación en. Y los alquinos ¿qué? Van a tener enlaces de carácter triple y pues su terminación va a ser ino. ¿Listo? Ok. ¿Y cómo nombramos? Pues realmente para nombrar hay como reglitas súper importantes. La principal y primordial es que ustedes tengan muy en cuenta que en química es preferible empezar a nombrar la cadena de izquierda a derecha. Sin embargo, si nosotros tenemos una sustituyente, ustedes dirán que es una sustituyente. Una sustituyente va a ser como una ramificación que se le va a salir a nuestra cadenita, em, sí, la cual pues nos va a hacer que empecemos a nombrar por el extremo donde esté más cerca, ¿sí? Igual vamos a ir viendo como así que tenemos una sustituyente, como así que empezamos por el otro lado, ¿sí? O sea, vamos a ir poquito a poquito, pero les voy dando como esos conceptos generales.
Entonces, ya siendo más específicos, los alcanos son compuestos orgánicos muy sencillos, pues desde el punto de vista estructural, porque pues a nivel general van a ser acíclicos y estos pues no van a estar acompañados como por muchas cosas, o sea, realmente no es muy complejo nombrar los alcanos, ¿sí? Entonces, pues digamos que empezando con eso, tenemos aquí unos ejemplitos. Entonces, miren acá. Mm, 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 mm. Uy, ya tenemos 38 personas. Pero no voy nombrando aquí. Entonces, miren que, por ejemplo, en este primerito vamos a tener que su nombre es propano, pero como, ay, espérenme un momento, pero como llegamos a decir que su nombre es propano, ah, pues este igual ya lo hemos visto. Uno, tenemos enlaces de carácter simple. Entonces, pues digamos que empezando por ahí, ya tenemos pues una característica especial. Ahora, eh, tenemos tres carbonos y al tener pues tres carbonos vamos a establecer que su raíz griega es prop. Entonces, nada, nombramos la molécula normalito, propano. Ahora, esa misma, bueno, hay otra molécula que se llama pentano y lo mismo, o sea, viene a jugar igualito. Como son enlaces simples, terminación en ano. Y como son 5 carbonos, pues van a ser pentano. ¿Ya? Pentano. Ahora, en este casito de acá ya nos cambia un poquito cómo representamos esta molécula. Entonces acá nos dicen, listo, se llama hexano. Y pues, ¿por qué decimos eso? Nada. Cada puntita, como yo les decía, va a tener un carbono. Entonces miren que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, como tenemos 6 carbonos, pues sacamos la raíz griega X y pues como son enlaces simples, ano. Y ya. O sea, esto es lo básico, lo más simple, lo más como sencillito. Cuando los empiecen a ver, ustedes van a decir como, ah, bueno, o sea, todo tranquilo, no es nada complejo, ¿sí? Eh, pero resulta que pues la química no empieza como a complicar un poquito las cosas y a nombrar pues todo de manera variable. Entonces, espérenme que ahora no me deja cambiar. Ay, no. Ya. Bueno, a nivel general, pues vamos a encontrar que estos pueden ser representados de la siguiente manera, pues de acuerdo a sus fórmulas. Entonces, nada, sus fórmulas las vamos a encontrar acá y pues nada, propano, metano, butano, pentano, hexano, octano, ¿sí ven? O sea, lo que nos importa aquí es ver la cantidad de carbonos que hay y obviamente pues estos carbonos, pues cómo se enlazan para pues saber cómo vamos a nombrar, ¿sí? Esto es como una tablita de ejemplos. Pero resulta que los alcanos poseen un grupo como pequeñito que se sale un poquito de ellos y se denomina alquilos. Estos alquilos se consideran radicales univalentes derivados. ¿Qué quiere decir eso en español? Porque pues muchas personas dicen como, ¿qué? Resulta que cuando nosotros tenemos radicales univalentes derivados, es como que de cierta manera nosotros estamos representando una cadena cuyas características son de un alcano, pero que pierden un átomo de hidrógeno en su carbono terminal. ¿Cómo así? Entonces miren que acá tenemos esta cadenita. Ay, uy, ¿qué pasó? Pues, claro. Espérame. ¿A qué diapositiva quieres que lo devuelva? Espérame. Preciso. Lo voy hasta ahora. Mm, Ahí, ¿está bien? Sí, o sea, digamos que la forma fácil de saber cómo, pues, cómo está compuesta la molécula es por el nombre. O sea, realmente uno se guía es por el nombre. Pero pues obviamente si nosotros no sabemos de dónde viene, pues sí nos va a generar confusión. Si era ahí, la chica que preguntó. Nomenclatura de sufijos. En la tablita. ¿Esta? La otra. ¿Cuál otra? No, pues digamos que tengo esa que es la de los sufijos y bueno, de las raíces y tendríamos esta que ya es como el nombre, pero pues simplemente de los alcanos.
No sé cuál de las dos. Mm. Si quieren igual estas tablitas, donde dice alcanos, alquenos. Y la otra, pues esta, creería yo que es esa. Y alquinos. Esa no es una tablita. Ah, ok. Es como una explicación general. Igual, pues esto empieza a tener ciertas derivaciones. Listo. Ya continuando. Resulta que tenemos los alquilos que, espérenme, voy a colocar el chat por acá para poderlos ver por si acaso. Entonces, tenemos estos alquilos que cuando nosotros decimos que son radicales univalentes derivados, quiere decir que ellos están perdiendo un átomo de hidrógeno al final de la cadena de carbono. ¿Y nosotros cómo vemos eso representado? Eso lo vamos a ver de la siguiente manera. Miren que por acá tenemos nuestra cadenita y todo normal, sí, enlaces, 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 enlaces. Pero acá, particularmente, tenemos un carbono con dos hidrógenos. Entonces, si nos ponemos a contar los enlaces, nos vamos a dar cuenta que hay 2 y 3 enlaces, pero nos está faltando uno. Esta pérdida se representa de esta manera, ¿sí? O sea, como que queda esa patica por ahí volando. Resulta que esta es como una pequeña derivación que se le da y cuando esto pasa es porque normalmente vamos a realizar la conexión de un grupo especial a nuestra cadena. Para algunos de los que estudian por ahí aparte, sé que en algún lado habrán visto que ustedes dicen como que por acá van a ver una R o van a ver ¿qué otra letra? Hay veces que colocan una M y van a ver una rayita, luego sale por acá un carbono y ese carbono se enlaza con, o sea, con otros y, en fin, sí, o sea, se van a enlazar así. Esperen, ¿cómo es que sería? Uno, dos, tres. Bueno, digamos que vamos a encontrar algo similar a esto, ¿sí? Y pues van a ver que esto se enlaza a una R o a una M. Cuando ustedes ven esa R o esa M o alguna letra antes de los carbonos y las, digamos, letras que ya conocemos bueno, los símbolos que ya conocemos de cada elemento, es porque estamos representando una cadena. Esa representación de la cadena, pues digamos que va a ir principalmente a estos grupitos para dar nombres específicos de acuerdo a la estructura molecular que tengan estos elementos. Y entonces resulta que de esta manera empezamos ay, con estos pequeños grupitos. Entonces tenemos estos grupos en los cuales, pues, miren que por ejemplo acá tenemos, ¿sí ven? Un carbono enlazado con un hidrógeno, esto era lo que me faltaba. Eh, y pues este se va a enlazar a su vez con otro carbono enlazado a 3 hidrógenos y otro carbono enlazado a 3 hidrógenos, todo cumpliendo con la ley del octeto. Entonces ustedes van a ver dentro de esta representación que por acá a veces se encuentran como una R, creo que es la más común. Y pues a nivel general esto nos va a representar un grupo específico que se le da como un nombre especial por la estructura que tiene. Entonces en este caso tenemos los isopropilos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a nombrar moléculas, nosotros no utilizamos esta terminación o ano hasta que no terminamos de nombrar toda la cadena. Entonces es muy común que ustedes empiecen a ver nombres tipo no sé, empiezan a ver como 1.3 di, no sé, ¿qué? Diaminobenceno, coma, no sé, 1,5 y así. Digamos que a nivel general empezamos a ver como todas estas raíces sin la terminación ano, eno, ino o la o. Pues resulta que la IUPAC establece que nosotros como que damos esa terminación con la O solo hasta que terminamos de nombrar toda la molécula. Entonces es muy común que veamos isopropil, isobutil, isopentil, porque no es el final de nuestra cadena. Ahora, otra reglita que hay por ahí cuando nosotros empezamos a nombrar es que cuando empezamos como a nombrar una molécula, obviamente establecemos cuáles son las sustituyentes, cuál es la cadena más larga, cuál es la más corta, pero también establecemos eh, todo en orden alfabético. Entonces es muy posible que ustedes vean como que ustedes organizaron todo
estructuralmente del 1 al 7, digamos, si la cadena tiene 7 carbonos, pero pues obviamente va a quedar como en desorden, porque se basa uno principalmente en el orden alfabético que se le vaya a dar a la cadena. Igual, como les digo, esto es teoría, es pesado porque no la comprenden, pero ya en la medida que empecemos como a hacer ejercicios, yo sé que lo van a ir como asumiendo un poco más. Entonces miren que por ejemplo acá tenemos el isobutilo. El isobutilo se caracteriza por tener casi que un isopropil acá, pero este está enlazado a su vez con otro carbón. Y ya pues finalmente está enlazado con toda la cadena. Tenemos los isopentilos, los secbutilos, los terbutilos y los neopentilos. Estas estructuras realmente casi nunca salen. La que más he visto es la del isopropil. Entonces, pues, apréndanse eso. Pero lo que les digo, no los van a poner a nombrar, entonces es más como que más o menos las identifiquen. Otra persona. Listo. Eh, 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 Listo. Teniendo en cuenta eso, obviamente sé que es como un poco denso. ¿Cómo nombramos? Bueno, al nombrar, como les decía, tomamos la cadena más larga con la menor cantidad de sustituyentes. Cuando hablamos de sustituyentes son como esas cositas que se nos van saliendo de la cadena. Y resulta que aquí tenemos una bella cadena. Y miren ese nombre. 4-etril, 5-isopropil, 1-3-metil, 8-propil, un decano. Y uno dice como, ¿qué me están diciendo aquí? Obviamente es pesado en un principio. Entonces, miren, un profesor me decía que viéramos la nomenclatura como un arbolito. Y pues es interesante ver esa asociación. Y él nos decía, fácil, la cadena que ustedes van a tomar se va a caracterizar porque, espérame, 1, 2, 3, 4, 5, 5, porque digamos que la cadena va a representar el tronco del árbol, ¿sí? Y ya pues lo otro lo vamos a ir como nombrando. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Resulta que acá tenemos una cadena y ustedes dirán, y eso es como una rayita y otra rayita acá. Entonces, recuerden, cada punta tiene un carbón. Y pues nada, vamos a empezar como a tratarlo de representar para que ustedes como que vayan tomando forma de más o menos qué es esto. Entonces, ¿cómo empezamos a ver esto a nivel general? Cuando a nosotros nos dicen tenemos que tomar la cadena con la menor cantidad de sustituyentes, quiere decir que nosotros no vamos a hacer esto, porque lo he visto. En algunos casitos, algunos de ustedes piensan que yo puedo tomar esto como cadena, no es una cadena pues propiamente tomada. Toman esta partecita de acá, esto y esto. Y dicen tengo una cadena de 3 carbonos. Y resulta que esta raicita que le sale aquí, pues va a ser como todo lo que voy a nombrar aparte. Obviamente esto no se puede hacer porque pues vamos a encontrar una cantidad de sustituyentes gigante ahí, pues que nos va a dejar como loquísimos. Entonces, obviamente, empezando con las normas UPAC, pues que decimos, vamos a tomar la cadena más larga. ¿Y cómo encontramos esa cadena más larga? Pues es más como que cuestión de observación. Entonces, miren que si yo, por ejemplo, tomo esto, aquí, acá, ustedes ven, sí, yo creo que ustedes ven la partecita café. Entonces, miren que voy a tomar esta cadena así. Así, así, así. Ah, bueno, acá tenemos como una cosita que les voy a aclarar. Entonces, miren, yo tomé esa cadena. Para mí esa es la cadena más larga con la menor cantidad de sustituyentes. ¿Por qué? Entonces, miren que yo tomo toda esta cadenita y realmente cuántas sustituyentes tengo. Entonces voy a tener como mis sustituyentes, se los voy a mostrar acá en azul. Esta de aquí, que es como una ramita que se me sale. Otra por acá, otra ramita que sale, otra por acá y otra por acá. ¿Sí? Entonces, miren que tenemos esas ramitas. Todavía no vamos a mirar cómo las nombramos, ¿sí? O sea, vamos a ir especificando. Ahora, yo también pude haber tomado la cadena de esta manera, porque pues esta sustituyente es igual a esta, ¿sí? Entonces, digamos que ahí no importa. Si ustedes la quieren tomar hacia arriba, bien. Si la quieren tomar hacia abajo, bien también, no hay lío. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a nombrar? Resulta que listo, ya tenemos nuestra cadena más larga. Ahora, ¿qué decimos? ¿Yo cómo lo hago? A mí me parece más fácil ir mirando qué tengo.
Entonces, inicialmente yo que veo que aquí solo hay enlaces simples. Entonces yo digo que hay enlaces simples de la siguiente manera. Yo escribo en la parte de abajito de la molécula ano, ¿sí? O sea, yo ya sé que no hay ningún alqueno. Eso quiere decir que al final de pues de que termine de nombrar toda la molécula, va a terminar en ano, ¿ya? Listo. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora, empezamos a mirar dónde está la sustituyente más cercana, es decir, la ramita que se le sale al árbol más cerca. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿qué ramitas tenemos aquí? Entonces vamos a ver estas ramitas. Tenemos por aquí una ramita, que es una sustituyente, tenemos por aquí otra que es una sustituyente, y ustedes se la pueden imaginar como quieran, también le pueden dar formita, ¿no? Tipo así, ¿sí? Y acá otra, ¿sí? Entonces, miren, ¿cuántos carbonos tengo yo para llegar de izquierda a derecha, que es lo que se supone yo tengo que hacer? Eh, a ver si pues funciona. Entonces, empezamos de izquierda a derecha. Tengo un carbono acá, tengo dos carbonos aquí, tengo tres carbonos aquí y tengo una sustituyente. Ok, ahora, si yo lo hago por el otro lado, tengo un carbono aquí, tengo dos carbonos acá, tengo tres carbonos acá, tengo cuatro carbonos acá y tengo una sustituyente. Es decir, que independientemente de la regla, tengo que empezar por el otro, por de izquierda a derecha, simplemente porque la sustituyente es más cerca por ese lado. Entonces, listo. Facilito por eso. Entonces, listo. Tengo mi primera sustituyente. Yo empiezo a escribir mis sustituyentes abajo. Entonces, yo digo, ¿aquí qué tengo? Acá tengo un carbono. Eso quiere decir que si hay un solo carbono acá, ¿qué raíz griega vamos a utilizar? ¿Alguno sabe? Un solo carbono, ¿cómo era la raíz griega? Ay, espérame que esto está un poco grande. Mono, no. Raíz griega, no raíz latina. Raíz griega. ¿Cuál era? Met. Exacto, met. Y por ahí ya dijeron cómo se llama. Metil. ¿Por qué? Entonces, miren que acá tenemos un solo carbono. Entonces, como tenemos un solo carbono, pues vamos a decir que tenemos un metil. Entonces, listo, tenemos un metil. ¿Dónde lo tenemos? Entonces, lo tenemos en el tercer carbono. Entonces, ¿qué escribimos? 3 metil. Listo. Ya tenemos esa partecita. Ahora, en el carbono 4, que es este, miren que pues uno también como que a veces hace esto, como que se apoya colocando los numeritos por aquí, ¿cierto? Ay, ese es un 9, ¿no? 10 y 11. Entonces miren que por acá tenemos un metil, 3 metil, listo. Ahora acá tenemos 4. En 4 tenemos un carbono y dos carbonos. Entonces, esos, ¿cómo se representa dos carbonos con raíces griegas? Et, muy bien. Entonces ya ahí tendríamos un etil, ¿sí? Entonces escribimos igual, debajito, ustedes verán dónde lo colocan, 4 etil, ¿sí? Entonces miren que acá tenemos nuestra raíz griega y pues la parte adicional que no colocamos como metano o etilo o así, pues porque de cierta manera todavía no hemos terminado nuestra cadena. Listo, entonces tenemos en 4 un etil. Ahora, en 5 tenemos un grupito rarito. Ese grupito rarito, ¿cómo era que se llamaba? Este es de los alquinos, que sale de, ¿qué? De los alquilos que sale de los alcanos. Entonces, este grupito por aquí, rarito, esto era lo que les decía. Aquí entra el isopropil. Entonces, miren que ese isopropil tiene una característica especial. Acá está el carbono central. Tiene otros dos carbonos por acá. Obviamente, pues este está asociado con un hidrógeno y este está asociado con 3 hidrógenos respectivamente. ¿Sí? Y miren lo que yo les decía. Si ven que esto está enlazado a una cadena, pues ahí está el enlace a una cadena. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, ¿qué vamos a escribir abajito? Vamos a decir nada, es 5 isopropil. ¿Sí? Ay, eso sí es largo. Bueno, ahí ya sabemos que es 5 isopropil. Ahora, 6, 7 y en 8.
En 8 tenemos 1, 2 y 3 carbonos. ¿Cómo representamos en raíz griega 3 carbonos? ¿Cuál es como la abreviación? Prop. Muy bien, ahí están. Entonces, en 5, perdón, en 8 tendríamos un prop. ¿Listo? Entonces ya tenemos cuáles son las sustituyentes de nuestra cadena. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos nuestras sustituyentes, empezamos a organizar alfabéticamente esto. Entonces, listo, decimos, esto de A no lo vamos a dejar aparte porque ya sabemos que es principalmente porque tenemos solo enlaces simples. Pero entonces vamos a ver de nuestras sustituyentes cómo las organizamos en orden alfabético. Entonces, inicialmente tendríamos la número 4. 4 etil. ¿Por qué? Pues digamos porque comienza por E alfabéticamente, pues la E está antes que la M, que la I, que la P. ¿Sí? Entonces, 4 etil. Empezamos con ese nombre. 4 etil. Listo. Ahora, tenemos en 5 un isopropil. Como es la siguiente, digamos, en orden alfabético, 5 isopropil. Ahora, en orden alfabético seguiría la M antes que la P, entonces 3 metil. ¿Sí? Luego tendríamos 8 propil y hasta ahí pues tendríamos todas nuestras sustituyentes. Entonces, pues ya finalmente, como terminamos de nombrar todas nuestras sustituyentes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestra raíz, Nuestra raíz griega para determinar cuántos carbonos teníamos en la cadena general. Entonces, miren que en la cadena general tenemos 11 carbonos. Tanto en la raíz griega como en la raíz latina, perdón, enredada, se utiliza un DEC para ambos, ¿sí? Entonces, por esa razón, vamos a decir que nuestra cadena principal tiene 11 carbonos, un DEC, ¿sí? Y finalmente, como ya terminamos de nombrar toda nuestra cadena, pues le damos la denominación de de qué tipo de enlace, perdón, tenemos en esta cadena. Entonces, por eso damos la terminación ano. Claro, hasta ahí. Fácil con el ejemplo del arbolito. ¿Se me perdieron? ¿O todo bien? ¿Ya van tomándolo? ¿Cómo sabemos? ¿No entiendes la de los... Ok, listo. Voy con la primera pregunta y luego voy con eso. ¿Cómo sabemos que es un enlace simple? Cuando nosotros tenemos algo cíclico, o sea, como esta representación, el enlace doble se va a ver de la siguiente manera. Así, ¿sí? O sea, como otra línea adicional. El enlace simple, una sola rayita. Simple, o sea, eso es un enlace simple. Cuando tenemos dos rayitas, enlace doble. Cuando tenemos tres rayitas, enlace triple, ¿sí? Eso lo vemos en esa parte estructural. Ya cuando estamos hablando ya de la fórmula, en la fórmula pues sí vamos a ver como un guión para un enlace simple, un igual para un enlace doble y tres líneas para un enlace triple, ¿sí? Ahora, no entiendes lo del isopropil. El isopropil hace parte de los alquilos, ¿sí? Entonces, digamos que los alquilos, ¿qué pasa? Que los alquilos pierden uno de sus hidrógenos, ¿sí? Cuando, cuando empiezan a hacer sus enlaces, ¿sí? O sea, como que pierden un hidrógeno y entonces ellos requieren como unirse a una cadena para poder, pues digamos que realizar todo lo de la ley del octeto. Entonces, ¿qué pasa con el isopropil? Ya les digo cuando usan, todavía se confunden, ya les explico. ¿Qué pasa con el isopropil? Digamos que en química nosotros empezamos a manejar como ciertas estructuras. Entonces era como la tablita que yo les mostraba por aquí. Espérenme. ¿Cómo está acá? Mira. Nosotros tenemos como unas tablitas que nos ayudan a guiarnos porque pues obviamente aprenderse todo esto es un complique. Entonces resulta que por la estructura que tiene, el isopropil pues va a tener la característica de que va a tener un carbono enlazado con un solo hidrógeno y a su vez pues va a estar enlazado con los carbonos que tienen tres hidrógenos pues a nivel general. Ya les voy respondiendo las preguntas porque es que sí me hacen muchas preguntas como que. Entonces,
Digamos que a nivel general, ¿cómo sabemos que es un isopropil? Principalmente lo vamos a identificar porque nombramos como tenemos toda la cadenita que armamos con la menor cantidad de sustituyentes, espérenme, ¿sí ven? Y nos queda así como una estructura que no sabemos cómo nombrar. Entonces, digamos que vamos a encontrar que por su forma de estar enlazado, pues a este le vamos a denominar isopropil. Pero realmente eso depende de cómo ustedes lo vayan viendo. Igual, en los ejemplos yo les tengo algunos isopropiles. Entonces vamos a ver que viene la cadenita así normal y de la nada sale esta partecita, esta estructura de acá. Entonces, como tenemos la estructura de un carbono simple, ¿sí? O sea, un carbono enlazado solo con un hidrógeno y un carbón y dos carbonos, perdón, enlazados con tres hidrógenos, pues ya sabemos que es la estructura de un isopropil. Pero realmente, ¿cómo me guío yo? Pues ya porque conozco la estructura del isopropil o porque en su defecto pues uno lo busca. Igual, no se afanen si de pronto en el ICFES como que no saben cómo es, porque realmente el ICFES o les va a dar cómo se forma un isopropil, o pues en su defecto no les va a salir, ¿sí? Pero igual, digamos que cómo lo vamos a saber por su estructura, ¿sí? O sea, porque nos va a salir una sustituyente y esa sustituyente pues va a tener un nombre. Entonces, miren que, por ejemplo, yo también podría haber encontrado que en mi cadena hubiese tenido acá un carbono adicional. Entonces, miren que eso ya no es un isopropil, como en este caso, sino un isobutilo, ¿sí? Entonces, digamos que eso ya es más como que ustedes se vayan aprendiendo. Básicos que se aprendan estos de aquí. No les van a salir. Bueno, estos casi no salen. O sea, realmente el isopropil es casi que el que más sale. Y pues ya conociendo un poco la estructura, pues van como asociando esos nombres. No sé si fui clara con eso. Cuando usamos las raíces griegas o las latinas? Esa pregunta es muy buena. Las raíces griegas las utilizamos para nombrar la cantidad de carbonos que tenemos. Las raíces latinas las vamos a notar principalmente cuando estamos haciendo, ¿cómo les explico? Cuando estamos, digamos, identificando, ay, eso lo podemos hacer acá. Cuando estamos identificando estructuras iguales, por decirlo de alguna manera, dentro de una cadena, como así. Resulta que por alguna razón, esto no es, digamos, en química esto no es una molécula, pero vamos a decir que es una molécula. Por alguna razón yo tuve acá, espérense a ver, no sé, coloquemos algo sencillo y ya después nos vamos con algo más complejo. Acá voy a colocar un metil, ¿sí? Entonces miren que yo qué diría cuando empiezo a hacer como mi listica larguísima que hice ahorita, que en 3 tengo un metil, pero también lo voy a tener en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo voy a tener en 6, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a decir cuando empiezo a nombrarlos? Resulta que yo vendría nombrando esto igual, 4 etil, 5 isopropil, pero cuando llegue acá, yo voy a decir 3, que es 1,6, y como son 2, pues voy a decir que es un bietil, ¿sí? Bimetil, perdón, bimetil, ¿sí? Bueno, bimetil. ¿Dónde utilicé mi raíz latina? Para identificar cuántos de los mismos tengo dentro de una cadena, ¿sí? O sea, principalmente la raíz latina solo la utilizamos ahí, principalmente. Entonces, pues digamos que la confusión no es mucho así, o sea, es como que ustedes van a encontrar estructuras que son similares y van a decir como no, pues si tenemos dos, pues va a ser bimetil o dimetil. A mí me gusta más trabajar el bi, pero pues ya eso va como ustedes lo quieran. En raíces latinas podemos utilizar o bi o mi, que o bi o di. Pero pues digamos que si en caso tal yo también tuviera por aquí otro metil, ¿yo qué voy a decir? Tengo ¿qué? Perdón, tengo 3,6,9, ¿sí? 7, 8, sí, 9 trimetil, 8 propilundecano, ¿sí? Igual eso lo vamos a ver, yo tengo por ahí unos ejemplos, espera, ¿qué razón? Tengo por ahí unos ejemplos, no, todavía tenemos tiempo. Tengo por ahí unos ejemplos en los que ya empezamos a utilizar un poco más las raíces latinas, pero principalmente enfóquense en que raíces griegas, cantidad de carbonos, raíces latinas, repetición de la cantidad de carbonos, ¿sí?
sea, y lo mismo pasa si, por ejemplo, así de pura casualidad, tuviéramos acá un isopropil. Entonces ya no sería como que 3,6 bimetil, sino que sería 3,9 bimetil y sería 5,6 disopropil, ¿sí? Por ejemplo. No sé si con eso me perdí o hablé muy rápido, pero creo que ahí se van como entendiendo un poquito, se van empapando. Igual, esta es la base, chicos. O sea, ya cuando nos pasamos a los alquenos y a los alquinos, nos vamos a dar cuenta que se nombra igual, lo que cambia es la cantidad de enlaces y algunas cositas que les van adicionando. Ahora, ¿viste un video para el colegio que decía que si habían 3 o más rayitas en el gráfico se considera? Sí, si ustedes ven más rayitas tipo 4, se sigue considerando como un enlace triple. O sea, seguimos trabajando con la terminación ino, ¿sí? O sea, en caso de que ya encontremos un enlace, aunque eso casi no se encuentra, pero pues un enlace cuádruple en una cadena, pues ustedes van a decir que la terminación va a ser ino, ¿sí? En caso tal que lo encuentren. Igual, eso casi, o sea, digamos que en química la parte de química no es tan compleja. Exacto, sí, van a ver el trimetil y demás. Más o menos, ¿qué temas aparecían en el ICFES? Uy, en el ICFES salen muchas cosas. Realmente la parte de química es muy cortica, pero pues obviamente esa parte va a tener como mucha ponderación. Entonces, pues digamos que yo les podría pasar unos temarios. Si algo les coloco esa parte, esa pregunta, porque si no me extiendo acá un montón, o hacia el final de la clase les voy diciendo como qué temas aparecen. Realmente que yo he visto mucho lo de balanceo de ecuaciones, pero no los ponen a balancear la ecuación, sino preguntas como las que yo les hice hace 2 clases, que hicimos el quiz y sí les decía como, no mentiras, la clase pasada fue, que les colocaban un contexto y les decían, teniendo en cuenta la fórmula molecular balanceada sería tal, ¿sí? O cosas así. En la parte de química va a salir muchísimo, uy, esa sí es pregunta casi que fija. Em, Nomenclaturas casi no sale. O sea, realmente es como que ustedes tengan el concepto, pero esto casi no sale. Es más, yo no recuerdo haber trabajado en nomenclaturas en el ICFES y yo lo presenté 2 veces y no recuerdo haberlo manejado. Ustedes lo están viendo más como para que lo que les digo, si les llega a salir, porque digamos que dentro del temario está, puede salir, pues les van a salir preguntas de contexto. Por ejemplo, que les digan, no sé, un estudiante en una clase de química le dijo a su profesor que la forma en que nombraría la molécula es tal. Entonces, digamos que el estudiante me hizo este nombre así larguísimo y les dan el nombre y les colocan la estructura. Entonces, ustedes empiezan a mirar. Y entonces las opciones de respuesta son dos, o sea, digamos que sale generalmente A y D incorrecta y B y C correcta. Entonces dice como correcta porque nombra adecuadamente los carbonos, teniendo en cuenta que se debe empezar por la parte que tenga menor cantidad de sustituyentes, supongamos. O es incorrecta porque el estudiante debió haber empezado por el otro lado de la cadena, teniendo en cuenta que la sustituyente más cercana pues está hacia el otro lado. Entonces, ¿qué les piden? No que las nombren, que conozcan, que tengan el concepto, ¿sí? Y pues ya los otros temas se los voy a ir diciendo en ese forito, si quieren se los coloco en el foro. Igual, lo otro que sale así un montón es separación de mezclas. Yo no sé si ustedes tengan ese tema claro, porque ese sí me preocupa. Cómo separar mezclas. Igual, si no lo tienen, también les puedo colocar videitos. Y pues a nivel general, eso es lo que les va a salir. Igual, hay más temas, pero pues si nos extendemos ahí no acabamos nunca. Entonces, alquenos. Los alquenos que siguen casi que la misma estructura de los alcanos. Son hidrocarburos acíclicos, es decir, no hay un ciclo, o sea, un pentágono totalmente formado. Insaturados no ramificados que poseen un doble enlace y pues cuya terminación es en. Hay otra cosa que me faltó decirles acá con los alcanos. En los alcanos también vamos a tener cíclicos, pero digamos que cuando empezamos como con los cíclicos, esto se complica un poquito. O sea, como que tenemos la cadena y ya, cuando ya tenemos como algo como lo que tenemos aquí en la parte superior, sí, o sea, como
como un pentágono formado. Pentágono, sí, creo que sí. Cuando ya tenemos como esta formita ya totalmente formada, valga la redundancia, nosotros vamos a agregarle a esto ciclo pentano, ciclo, no sé, o sea, digamos que empiezan a haber como ciertas variaciones, aunque esta parte de los alcanos cíclicos no la van a ver casi, porque esto entra un poquito más en la parte de los alifáticos, que sí son aromáticos o cíclicos, acíclicos o cíclicos. Entonces, pues obviamente esto se complica un poco más y pues no les va a salir. Entonces no nos vamos a enfocar mucho en esa parte, pero si llegaran a ver en el ICFES que una persona como que empezó a meter eso, generalmente si el ciclo es lo principal, pues va a aparecer como palabra ciclo, eh, hexatrieno, por ejemplo, ¿sí? Bueno, que eso es si fuera un alqueno. Pero igual, vamos a empezar a encontrar como estas nomenclaturas y estos pequeños nombrecitos que vamos dando a cada estructura especial que tengamos dentro de la química. Entonces, nada, vamos ahora con estos. Aquí tenemos una cadenita eh, y tenemos una fórmula, ¿sí? Entonces, vamos a manejarlo de las dos maneras. Entonces, ¿cómo empezamos a nombrar esto? Es el mismo juego. Como yo no lo haría. Espérenme. Acá, yo no tomo, y ustedes tampoco lo van a hacer, una cadena de esta manera, porque miren todo lo que nos quedó por aquí. O sea, no sería lo más correcto, ¿no? Ahora, como tenemos que tomar la cadena más larga con la menor cantidad de sustituyentes, pues ya sabemos que empezamos aquí así, básicamente, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, pero me voy a borrar todo esto. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a ver dónde tenemos la sustituyente más cercana. Y en caso tal, esa es la otra. Cuando ya empezamos con los que son enlaces dobles o triples, otra de las cosas que nos hace como tomar uno o el otro lado de la cadena es donde tengamos más cerca el enlace doble. Entonces, como así. Miren que, por ejemplo, en este caso tenemos uno, dos carbonos y pues viene nuestra sustituyente. Acá tenemos uno, dos, tres carbonos y viene nuestra sustituyente. Sin embargo, pues en dos, en este caso, tendríamos un enlace doble. Eso quiere decir que como tenemos nuestro enlace doble ahí, vamos a empezar nuestra cadena por la izquierda, ¿sí? Reglitas que se van saliendo de lo que ya nos dijeron. Por eso les digo que esta parte de nombrar moléculas es un poco compleja, porque se empiezan a extender y a sacar reglita de la reglita de la reglita. Entonces, obviamente, pues esto es un poco complicado para uno que no estudia, pues química propiamente, pero pues que uno empieza como a ir manejando progresivamente. Entonces, ¿cómo empezamos? Que en 1, 2 y 3, porque vamos a empezar nuestra cadena por este lado, por lo que les venía explicando, vamos a tener dos carbonos, es decir, volvemos a lo mismo ahorita. Tenemos 3 etil. Entonces, digamos que yo voy a escribirlo aquí. Entonces, yo voy a decir que, por ejemplo, tengo un enlace doble, entonces va a tener terminación en. Hay otra cosa súper importante, pues digamos que eso sí me lo decía mi profesor y acá en los ejemplos sí cometo como el error de que no lo coloqué así. A veces en química es como súper, 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 súper importante que todo esté en mayúsculas. No sé por qué en los ejemplos pues las coloqué como en minúsculas, pero tratemos de que siempre sean mayúsculas. Igual si lo ven en minúsculas no se vayan a quedar como, ay no, pero debe estar en mayúsculas. No, o sea, lo importante es que esté bien nombrado. Entonces, listo, tenemos nuestra terminación eno porque pues hay un enlace doble. Adicional a esto, pues vamos a decir que ¿qué? En 1, 2 y 3 tenemos un etil. Tenemos un etil, 3 etil, ¿sí? Ahora, 3, 4, 5, 6. En 6 tenemos un metil porque hay un solo carbono. ¿Sí lo ven ahí? Y ahora, ¿cuántos carbonos tenemos en toda nuestra cadenita? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 carbonos. Entonces, decimos que si son 7 carbonos, vamos a utilizar nuestra raíz y vamos a decir que la raíz es
epteno. 7 carbonos. ¿Sí? Ahora, organizando todo, orden alfabético. El etil va primero, ¿no? Entonces, 3 etil, 6 metil, 2 hepteno. Ojo aquí, ¿por qué decimos 2? Este 2 nos va a indicar en dónde está el enlace doble, ¿sí? Este 2 que tenemos acá. Entonces, miren que primer carbón, segundo carbón, enlace doble. Entonces, yo pude haber colocado acá 2N, ¿sí? Pues para que yo me vaya guiando. Entonces, ya cuando voy terminando acá, voy a decir 2 hepteno, ¿sí? Claro, está ahí. Digamos que ideas las mismas. ¿Qué cambia? Básicamente, que pues acá tenemos un enlace doble. Pero el juego es similarísimo, o sea, lo que vamos a encontrar es que, digamos que aquí van a haber otras estructuritas especiales bajo las cuales pues empezamos a dar como nombres especiales. Pero de resto, todo sigue igual, ¿sí? Bueno, creo que ahí no hay dudas, no veo dudas. Igual si las tienen, me las van escribiendo, yo me devuelvo un mail para no quedarnos en eso. Profe, ¿me repites por qué hepteno? Ok, ¿por qué hepteno? Tenemos 7 carbonos, ¿sí? Entonces, mira, si yo cuento acá mis carbonos, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay... Ay, no, espera. Ay, que cuando alguien entra, como que se les quita, se me quita acá hay otro. Bueno, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tenemos 7 carbonos, raíz, hept, ¿sí? Eno, ¿por qué? Porque tenemos un enlace doble, míralo acá. Y decimos que ¿dónde está ese enlace doble? En 2, ¿listo? Empezamos por, espérame, es que me tapa. O sea, siempre empezamos a nombrar dónde está el enlace doble. No siempre. O sea, depende, chicos. Digamos que si tenemos el enlace doble más cerca, empezamos por donde está el enlace doble. Pero pues recuerden que si hay sustituyente, bueno, digamos que en el caso de que tengamos el enlace doble antes que todo, empezamos por donde está el enlace doble. Si dado el caso, ejemplos aquí, suponiendo, tenemos por aquí el enlace doble, pues digamos que empezaríamos ya por este lado por dos cosas, porque tenemos la sustituyente más cercana aquí y porque adicionalmente el enlace doble está acá, ¿sí? Entonces digamos que teniendo en cuenta eso, sí jala más tener un enlace más cerca, entonces empezamos por el lado donde esté el enlace más cercano. Pero si adicionalmente tenemos enlace y sustituyente, pues por ahí. Y si estamos con enlaces simples, empezamos por donde esté la sustituyente más cercana, ¿sí? O sea, básico. Eh, 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 eh. Entonces, pues, como que vayan mirando eso, ¿sí? Empezamos a nombrar, sí, básicamente por donde esté el enlace, pero no solamente doble, porque recuerden que eso también va a aplicar para los triples y para los cuádruples en caso de que los tengan, pero yo no tengo ningún ejemplo con un enlace cuádruple, la verdad. No les coloqué ejemplos con eso porque pues no sale mucho. Mm, Pero lo que les digo, o sea, todo sigue como la misma dinámica, ¿sí? O sea, acá en este caso, pues porque lo tomamos porque el enlace doble está más cerca. Pero pues si estuviera acá, tenemos dos cosas que jalan para haber empezado de derecha a izquierda. Ahora, otra cosa que también nos jala a nombrar, pues de este lado hacia allá, es que ¿tenemos qué? Pues que las reglas dicen que generalmente debemos empezar de izquierda a derecha, pero pues digamos que lo que les digo, eso va variando. Igual pues pasa aquí. Miren que, por ejemplo, ay, aquí viene lo que les decía de las raíces griegas y las raíces latinas, para los que tenían dudas. Ojo acá. Miren que acá está como todo muy, muy sencillito, ¿no? O sea, ¿cuántos carbonos tenemos? Entonces vamos a decir aquí. Ah, bueno, ¿cómo serían nuestras cadenas? Básicamente, esto es como ver esto acá solo, esta partecita aquí, literal. O sea, sin las sustituyentes. Y vamos a ver solo los enlaces dobles. Entonces, pues, ¿qué va a pasar acá? Acá es como más sencillito todo. Espérenme. Ojo esto. ¿Cuántos carbonos tengo? Tengo uno, dos, tres, cuatro. Esta está súper fácil. Y cinco. ¿Sí? Tengo 5 carbonos. Entonces, ¿qué raíz utilizo para decir que tengo 5 carbonos? Pent. ¿Sí? Raíz griega. Obviamente, porque estamos nombrando de dónde viene. ¿Sí?
¿Cuántos carbonos tiene? Ahora, miren lo que yo les decía. Miren que acá, ¿por dónde vamos a empezar? De derecha a izquierda. En este caso tenemos el enlace doble más cerca de izquierda a derecha. Perdón, siempre empezamos de izquierda a derecha y en este caso coincide también que pues tenemos acá el enlace doble de izquierda a derecha más cerca que el enlace doble por acá. Si por ejemplo fuera al contrario, yo tengo el enlace doble aquí y el otro enlace, ay bueno, acá sería otro. El enlace doble aquí y el enlace doble acá, empezaría de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Pero en este caso, pues digamos que cumplimos con dos cosas. Entonces, miren lo que yo voy a decir. En uno, que es en mi primer carbono, tengo un enlace doble, coma. Eso quiere decir que hay otro. En 3, mírenlo acá, tengo otro enlace doble. Entonces, 1,3. ¿Cuántos carbonos tengo en la cadena? Tengo 5 carbonos. Entonces voy a decir pent. Ahora, para poder agregar eso, voy a utilizar esta eléctrica A. ¿Sí? O sea, ustedes van a ver como que el A va a ser como la unión de algunas palabras en donde no podemos decir como, no podamos unir dos consonantes. Yo no puedo decir pendieno, ¿sí? O sea, como, no sé, suena raro y queda mal, nada que ver. Entonces, para unirlo, vamos a agregar la A. Entonces, penta, di, esto ya viene a ser raíz latina. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que tenemos dos cosas de las mismas dentro de una cadena. Tenemos dos enlaces dobles. Y pues son enlaces dobles, por tanto, terminación. Uy, claro, hasta ahí. Ahí ya les quedó. Yo creo que ya ven un poco más lo que vendría a ser raíz griega, raíz latina. Entonces, raíz griega, número de carbonos. Raíz latina, se me repitió alguna de las estructuras. Alguna. El enlace. Bueno, en el caso de, digamos que en el caso de los alcanos, pues como todos son simples, no vamos a decir como, no sé, que si tenemos una cadena de 5 carbonos, vamos a decir como heptano. Entonces ya como que simplemente dejamos la raíz que tengamos que tomar, perdón, ¿cómo sería ahí? Ah, no vamos a decir como pentano, o sea, otra vez, o sea, como repetir otra vez el pent, no lo vamos a repetir porque pues obviamente no lo necesitamos en el caso de los enlaces simples. En los enlaces dobles ya empezamos a requerir utilizar, a partir de los enlaces dobles, perdón, empezamos a requerir, sí, como bipenta y otra vez penta. ¿De dónde sale el di? De los dos enlaces que tenemos. Sí, o sea, me confundí yo con mi propio ejemplo, pero sé que me hice entender, sí, o sea, como que no vamos a repetir dos veces lo mismo porque estamos hablando de enlaces simples. En el caso de los enlaces dobles, pues ya necesitamos como decir que hay cierta cantidad de enlaces. Por un lado lo vamos a decir en su ubicación, pero pues también tenemos que indicarlo con la raíz latina, sí, o sea, eso es súper importante. Ustedes dan la ubicación y también dan la raíz. Ojo, esos pequeños detalles son los que salen en el estudiante colocó que era 1,3 penteno. Y ya. Y ahí es donde está el error. Entonces, este pequeño errorcito, no haber colocado el di, es lo que a nosotros nos dice, descartamos A y C porque tienen correcta y decimos está entre A y C. Sí, está entre, por ejemplo, B y D, que dice incorrecta, coma, porque el estudiante no nombró cuántos, ¿qué? Cuántos enlaces dobles había en la molécula. ¿Sí? Suponiendo, esa va a ser la razón. O sea, digamos que eso es lo que les puede llegar a salir. Si tuviéramos tres enlaces. Si tuviéramos tres enlaces dobles, ojo ahí, tres enlaces dobles sería tri. Y entonces decimos, por ejemplo, acá. Entonces tendríamos 1,2,3 pentatrieno. ¿Sí? En caso de que tuviéramos tres enlaces dobles. Ajá. Sería tri y pues obviamente nombrar en dónde están. ¿Listo? Importante, nombren dónde están y cuántos son.
Es súper fundamental. Entonces miren que por ejemplo acá, 1,2,3 pentatrieno. Si son 4, entonces 1,2,3,4 penta tetradieno. ¿Sí? Y así. O sea, básicamente la regla es la misma, simplemente que tengan en cuenta como eso y las pequeñas raíces que vamos a utilizar. Y ya. Listo. Entonces, clear up. Ahora nos vamos con casi que los últimos. Nos queda apenas. Nos vamos con los alquinos. Vamos a ver como unos que se nos salen un poquito de todo lo que conocemos. Y ya luego nos vamos con unos ejemplos super chéveres. Entonces miren que aquí ya tenemos otro grupo carboxilo, perdón, otro hidrocarbulo, perdón. En estos hidrocarburos vamos a encontrar casi las mismas características, a no ser de que encontremos la estructurita que ya nos hace que sea cíclico. Entonces, tenemos hidrocarburos acíclicos insaturados que no se ramifican y poseen un triple enlace en alguna parte de la cadena. Los alquinos son un poco más complejitos porque ellos sí tienen como más formas de nombrar las sustituyentes. Los alquinos casi no salen. Importante que ustedes tengan en cuenta lo que vemos, en lo que hemos venido trabajando. Pues que obviamente vamos a ver cómo se van, cómo desarrollando cada uno de ellos. Y está bien. Okay, sí. Y pues vamos a ir como empezando a nombrarlos de manera diferente. Aquí vamos a encontrar una cosa. Cuando tengamos un enlace, no sé, doble y un enlace triple en una misma cadena, vamos a tomar el mayor. Entonces, en este caso, enlace triple. No me vayan a decir hacia el final del nombre, no vayan a decir como y no eno porque tengo enlace triple y tengo enlace doble. No. Como hay enlace triple, ya, el enlace triple se llevó al eno, ¿sí? O sea, como que se lo come. Y dice, no, nos quedamos con ino. Entonces, miren que acá vamos a encontrar lo siguiente. ¿Cómo tomaríamos esta cadena? Esta cadena es muy interesante. Miren que acá vamos a comenzar al contrario. Y acá vamos a comenzar al contrario. Y pues ya vamos a correr esa reglita que nos dice, siempre se debe nombrar de izquierda a derecha, excepto cuando haya una sustituyente más cerca de derecha a izquierda. Pues acá entra esa excepción. ¿Dónde entra esa excepción? Ay, ¿qué hice? Ya. ¿Dónde entra esa excepción? Miren aquí. Tenemos, si tomáramos de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tenemos, ¿por qué no tomaría esto? Porque la estructura acá sería muy compleja. Y esto no tiene nombre, básicamente. Entonces, pues digamos que voy a dejar lo que conozco y lo que tiene nombre, ¿sí? O sea, como que no hay una estructura que me diga, no sé, es un isopropil, puedo dejar ese isopropil ahí quietico. Pues porque no tendría sentido. Entonces, básicamente nuestra cadena pues va a ser toda esta larguita. Pero entonces miren lo que pasa aquí. Tenemos 1, tenemos 2 y en 2 tenemos un enlace triple. Si la tomáramos de por acá. Pero si la tomamos por el otro lado, miren lo que pasa. Tenemos 1 y tenemos un enlace triple. Entonces, ¿qué decimos? Empezamos por donde está el enlace más cercano. Entonces aquí empezaríamos de derecha a izquierda. Es decir, nombramos todo al contrario. ¿Sí? Ay, otra vez. Entonces, en este caso, pues este sería nuestro número 1. Entonces, ¿yo qué digo? Yo hago mi listica abajo, esto es cosa mía, maña mía, porque a mí se me hace más fácil, pero pues ustedes verán, si ustedes lo hacen como de memoria, también se puede hacer así. Y en el ICFES no coman tiempo haciendo eso abajo, simplemente como que traten de sacarlo rápido, si no lo pueden sacar rápido, listo, háganle como yo lo hago, pero pues la idea es que no se demoren tanto. Entonces, nada, ya tengo que en uno, tengo un enlace triple. Entonces yo escribo 1 y no, ¿sí? Ahora,
En 1, 2 y en 3, miren lo que tengo. Tengo 3 carbonos. Entonces, ¿cuál es la raíz para eso? Entonces voy a decir que 3, raíz griega en este caso, pues porque estoy nombrando la cantidad de carbonos, prop. Entonces 3, prop. Prop. ¿Sí? Y no tengo más. ¿Y cuántos carbonos tengo en? Ah, bueno, mentira, sí, acá tengo. En 5 tengo otro enlace doble. Entonces, ¿yo qué voy a decir? 1,5 y no. ¿Listo? Y ahora no tengo más, entonces sí voy a decir como cuántos carbonos tiene mi cadena. Mi cadena tiene 7 carbonos. Entonces, 7 carbonos. ¿Qué raíz utilizo? Pues la que nos representaría 7, que sería EP. Ay, otra vez. EP. Ya, EPT, ¿sí? Entonces ya, tengo eso. Entonces, digamos que acá nombrar es más fácil porque solo tengo una sustituyente. Entonces digo, nada, 3 propil, no he terminado mi cadena. 1,5, miren aquí. EPT, pues es nuestra raíz. Di, estamos diciendo que hay 2 enlaces triples. Y no. Y ya. Hay personas que entre el di y el ino agregan una A. Normalmente no se hace, o sea, como que dicen heptadiaíno, pero pues obviamente esto como que complica más todo. Entonces, nada, heptadiino, sí se puede decir así, no hay lío. Hay personas que lo colocan igual, hay otras que dicen, no, eso está mal, porque pues estamos uniendo tres vocales, o sea, eso no tiene sentido. Es preferible decir 2 veces el ino. Ya eso ustedes verán cómo lo manejan. Yo no lo hago porque pues se escucha hasta raro. Y pues ya, o sea, es como la forma en que se va manejando. Reglas, las mismas, forma en que lo hago, las mismas, y si tengo un ciclo en algún lado, pues agrego el ciclo en caso tal que haya algún ciclo, pero no hay ningún ciclo acá. Ahora, esta acá. Aquí tenemos... No, pues esta está súper fácil. 1, 2, 3. Aquí, ¿cómo estamos nombrando esta molécula? Decimos que en uno, eso era lo otro. Miren que acá tenemos un enlace doble, tenemos un enlace triple. Cuando tenemos estas pequeñas cositas, tenemos que nombrar en qué parte de la molécula sí, está nuestro enlace doble y nuestro enlace triple. Y ustedes dirán, ¿pero por qué tenemos que hacer eso? Porque por ahí en la clase del sábado que ustedes tuvieron, el profe les decía algo de los isómeros. Los isómeros son moléculas que tienen como la misma fórmula, pero no la misma estructura. Eso empieza a jugar aquí. Por eso es que nosotros empezamos como a nombrar en qué parte están esos enlaces para que si tiene una fórmula similar, sepamos cómo es la estructura molecular de esa molécula, ¿sí? Entonces miren que en este caso, ¿qué hacemos acá? Nosotros tenemos un enlace doble. En el caso, pues vamos a empezar como por 1, porque por el lado que empecemos, pues es preferible tomarlo de aquí para allá. Digamos que vamos a decir, no, pues tenemos un carbono, perdón, un carbono y un enlace doble, un carbono y un enlace triple, podemos empezar según la regla, pues por el lado que de izquierda a derecha, es más sencillo, y es lo que nos dice. Entonces, ¿qué decimos? Miren que en uno tenemos un enlace doble, entonces miren que acá empezamos a ver eso. La molécula como tal tiene 4 carbonos, raíz griega, entonces but. En 1 tenemos un enlace doble, entonces un butén 3, es decir, en mi tercer carbono voy a tener un enlace triple. Entonces, un butén 3 ino. Ese es como el único caso cuando ya tenemos como enlaces dobles, enlaces triples, en los que ya como que listo, el ino se me va a comer la terminación eno, pero sí tengo que mencionar que hay un enlace doble y en dónde está ese enlace doble. ¿Listo? No sé si con eso fui clara. Pues claro que lo puedo repetir. Resulta que yo les decía que cuando ya tenemos como un enlace triple, este enlace triple se come a todo, ¿sí? O sea, en teoría es así.
Pero ¿qué pasa? Que en caso de tener nuestro enlace doble, vamos a tener que nombrar en qué parte de la molécula está el enlace doble. Entonces, para nombrar en qué parte, pues tenemos que empezar como a decir en dónde. Entonces, miren que en este caso la cadenita es súper sencilla, ¿sí? O sea, no hay ninguna sustituyente, no hay nada, sino que tenemos simplemente enlaces. Entonces, miren que en este caso, ¿qué decimos? Que tenemos en nuestro primer carbón un enlace doble. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esto cambia? No sé, nuestro enlace doble no está acá, sino que está acá. Entonces, en ese caso sí cambiaría nuestro nombre de la molécula y tendremos que empezar de derecha a izquierda. ¿Cómo lo haría? Tenemos que decir que tendríamos en 1, tendríamos 1 ino, 2 en, sí. Entonces diríamos que tenemos 2 buteno, 3 ino, perdón, 2 buteno, 1 ino, por ejemplo, en ese caso que lo hiciéramos al contrario. Entonces, ¿qué estamos nombrando? ¿Dónde está nuestro enlace doble? Y pues nuestro enlace triple, digamos que es el que se va a llevar su terminación, ¿sí? No sé si con eso fui más claro. Claro, ahí, la chica que preguntó. O sea, sí o sí tengo que nombrar dónde está el enlace. Pero el que se va a llevar la terminación eno, lo último se me perdió. Ok. A ver, volvamos. Em, los hice perder con el ejemplo. Espérense, vamos a hacerlos. Se los voy a escribir. Supongamos que nuestra molécula, ojo porque esta no es una molécula real, pero vamos a decir que sí, para, pues, digamos, efectos educativos. Vamos a decir que nosotros, ay, no, pero es que con esto sí me amo un montón, espérame. Bueno, ya que. CH2. Que nosotros tengamos una molécula así. CH. En este caso también sería. Ay, no, pero es que no podemos hacer eso. No, no, chicos, no se puede hacer eso. Porque acá pasaríamos la regla. O sea, miren, acá sí. Si yo colocara un enlace aquí adicional, no cumpliría con la regla del octeto porque tenemos un enlace triple. No nos puede hacer eso. Entonces, ay, no. Volvamos acá con este ejemplo. Tenemos en esta cadenita, sí, preciso, no había quedado en cuenta. Tenemos en esta cadenita un enlace doble y un enlace triple. Ese enlace doble no se va a llevar la terminación eno, porque tenemos uno triple que sí se va a llevar la terminación ino, ¿sí? O sea, como que es el que va a ir al final de mi, no, sí, de mi nomenclatura. Entonces, ¿qué tengo que hacer en estos casos? En estos casos yo voy a decir en qué parte está ubicado mi enlace doble. Ah, pues fácil, hagámoslo con exponencia. Sí, voy a hacer una cosa acá, espérenme, y les voy a mostrar eso aquí. Va a ser más fácil, yo sé que con esto sí lo van a entender. Vamos a suponer que aquí no hay nada, espérenme. Vamos a olvidar este grupo que tenemos aquí, ¿sí? Desapareció. Y vamos a decir que, ojo que esto es una molécula que me estoy inventando, no existe, no, nada que ver, pero pues vamos a tratar de nombrarla para que ustedes entiendan más o menos cómo sería la cosa. Tenemos por aquí un enlace doble, digamos. Ah, bueno, colocémoslo en otro color para que no se me pierda. Tenemos aquí un enlace doble y si acá 1, 2, 3, si esto desaparece necesitaríamos un H. 2, no. Sería así, espérenme. 1, 2, 3 y 4. Así sería. Esto en teoría sería así. Si esta molécula existiera, este 2 no existiría, ¿sí? O sea, como que sería CH, enlace doble ahí, ¿sí? ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, porque no nos podemos pasar en la cantidad de electrones de valencia que tengamos. Entonces, miren que si yo tuviera esta molécula, ¿cómo la nombraría yo? Entonces yo digo, ¿por dónde voy a empezar?
En este caso, carbono 1, carbono 2, carbono 2 tenemos un enlace doble y acá tenemos carbono 1, un enlace doble. Entonces, ¿qué? Un enlace triple, perdón. Entonces, digamos acá, yo diría que en 1 tengo un ino. ¿Mm? Que en 1, 2, 3, en 3 tengo, en 3 tengo un enlace doble. Eso quiere decir que tengo un eno, ¿sí? Pero ojo a esto, como hay enlace triple, pues nos vamos a guiar con el enlace triple. Y que tengo adicionalmente tengo ¿dónde más? 1, 3, 4. Y en 5 tengo otro enlace doble. Entonces, ¿cómo tendría yo que nombrar esto? Yo voy a decir que tengo una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. ¿Mm? Y que mi cadena de 7 carbonos en orden alfabético vendría a ser EPT. Entonces vamos a decir que tenemos 3 hepteno, 3 hepteno, 3 hepten, perdón, porque no, pues no termina, bueno, se supone que es en mayúsculas, ustedes entenderán, 3 hepten, guión, y 1,5 y claro, ahí, porque coloco la doble, mentira, sí, ahí falta una cosa, ahí falta una cosa, hepten, no mentiras, acá sí es mejor trabajarlo, no. Porque coloqué la doble I. ¿Dónde coloqué la doble I? En el caso del ejemplo original, pues digamos que se coloca porque hay dos enlaces dobles y pues la terminación es ino. Y como les decía, ahí no podemos colocar una. Pero no sé si con esto fui clara. Miren, ¿qué dije? Que en 3, en mi tercer carbono, tengo un enlace doble. Hepten, ¿sí ven? Acá está N de mi enlace doble, que nuestra cadena completa tiene 7 carbonos y que en 1 y en 5 vamos a tener dos enlaces de carácter triple, ¿sí? Ojo a eso, recuerden que eso es eliminando este grupo de aquí, yo eliminé este grupo porque si no, no puedo colocar este enlace acá. Y pues también quité esto porque tampoco podría colocar el enlace si no, pues si no quitara uno de los hidrógenos para poder generar el enlace. No sé si con este ejemplo fui más clara. Sí, o sea, como que quitamos esta partecita y si tuviéramos esta molécula y existiera en la vida real, diríamos que se llama 3-hepten 1,5, 1,5 dino, ¿sí? Porque tenemos dos y pues, son enlaces triples. No sé si con eso ya entendieron. Sigue la misma dinámica de aquí, solo que en este caso pues estamos nombrando en qué parte está el enlace doble. Sí, igual pasa acá. Miren que acá decimos cuántos carbonos tenemos y en dónde están ubicados. Me perdí en el 1,5. Ok, volvamos ahí. Entonces, miren, en mi tercer carbono tengo un enlace doble, pero en mi enlace 1 y en mi perdón, en mi carbono 1, mírenlo acá, y en mi carbono 5 tengo un enlace triple. Entonces yo tengo que decir dónde está. Entonces, ¿qué hago? 3 hepten, pues porque viene la cantidad de carbonos de la cadena, pues porque tengo un enlace doble en 3, y 1,5 di porque son 2, 1,5, perdón, di porque son dos enlaces triples. Y no. ¿Sí? Claro ahí. O no sé si quedaste igual perdido. Listo. Eso sería alcanos, alquinos y alquinos a nivel general. Bien, vamos bien. Ahora, a nivel general, ustedes van a encontrar en internet
que estos son los grupos funcionales. Entonces, mis grupos Paula, señora Paula, buenas Diana, noches, ¿cómo hola, ¿cómo estás? estás? ¿Cómo vas? Muy Muy bien, ¿y bien, tú? bien, bien. Escuchando tu clase de los alcanos, los alquenos y los alquinos, recordando esa parte de química que es complicada, pero las está explicando muy chévere. Para quitarte 2 minuticos, y es para recordarle, buenas noches chicos, para recordarles la inscripción a la visita guiada de la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana, perdón. Tal como ustedes concluyeron el día viernes cuando se les hizo la encuesta, ganó el día jueves 28 de 2 a 5 de la tarde. Ayer Jimmy les envió un enlace para la inscripción a la Universidad Javeriana, que es la visita guiada para ustedes, y se les comentó que podían invitar a otros chicos que estuvieran interesados en conocer las instalaciones de la Universidad Javeriana. Y además un beneficio que tienen los estudiantes de Breakfast con Estilo, es decir, los que están conectados con nosotros en este momento, es que si alguien decide entrar a la Universidad Javeriana, el formulario de inscripción es completamente gratuito. Era simplemente recordarles, chicos de Bogotá, por favor, hay que inscribirse en el link que se les envió anoche para que la universidad haga el protocolo correspondiente y autorice la entrada de ustedes, queridos estudiantes. Muchas gracias, Paula, por el espacio. Muchas gracias, chicos. Que descansen y que mañana también puedan descansar. Gracias. Eh, bueno, una super oportunidad esto de que puedan ir a la Javeriana y que aparte tengan la inscripción gratuita. O sea, realmente aprovechenlo mucho porque si bien es cierto, para los que están interesados en el programa de medicina, entrar a la Universidad Javeriana es complicadito, igual que entrar a los Andes. Todo el proceso es con entrevistas y demás, pero una de las cosas que más se nos complica a nosotros cuando estamos pues estudiando es decirle a nuestros padres, no, es que una inscripción a una universidad vale 156.000 pesos, vale 98, vale 142. O sea, obviamente uno entiende que las universidades requieren como sacar recursos de esa parte y pues ok, está bien, pero pues para nuestros padres es complicado. Entonces aprovechen full esta oportunidad que tienen de, listo, me puedo inscribir en la Javeriana gratuita, qué tal que me encante la universidad, qué tal que sea la universidad en la que quiero estudiar, pues vayan a este espacio. Entonces, como les venía diciendo, grupos funcionales, pues tenemos estos, los que vimos hoy, alcanos, alquenos y alquinos. De estos van a salir otros, obviamente. O sea, digamos que son un montón. Pero características generales de los siguientes. Miren que, por ejemplo, aquí en esta partecita de acá, los arenos tienen una característica y es que son cíclicos. Cuando yo hablo de... espérenme que es que esto se me atraviesa aquí. Ya. Cuando yo hablo de algo cíclico, es esto que vamos a encontrar acá. Sí, ya vemos acá que tenemos como una estructura de un pentágono, el cual nos va a decir que hay un ciclo. Entonces, ¿cómo identificamos esto? Vamos a decir que es un areno en este caso, porque este ciclo se nos va a unir a una cadenita. Igual que los alcanos, que los alquenos, que los alquinos, que los isopropiles, pues estos arenos van a tener como una adición a nuestras cadenas en los cuales pues vamos a tener como ciertas denominaciones, porque yo no me voy tanto a este tipo de ya nomenclaturas un poco más avanzadas. Realmente los arenos casi no salen. O sea, es algo que uno no ve cuando estudia, digamos, química para las cosas básicas que necesita en el colegio. Igual si quieren profundizar más, yo tengo un documento muy interesante sobre esto que explica muy bien pues todas estas partes, ya un poquito más conceptual, o sea, ya es como algo más para una persona que tenga cierto conocimiento de química, pero yo sé que si ustedes miran los ejemplos, ustedes empiezan a hacer análisis con lo que hemos visto hoy y dicen como no, ya entiendo cómo se estructura un areno en este caso. Pero hay unos que sí salen, que son los aldehídos, las cetonas, los alcoholes, los éteres, las aminas, los ácidos en algunos casos. Características de estos, cómo están asociados este tipo de grupos a las cadenas. Entonces miren que por acá empezamos a ver como características generales de cada uno. Entonces, en el caso de los aldehídos, vamos a tener la R que yo les decía que representaba nuestra cadena, entonces viene nuestra cadena de carbonos.
y va a salir algo similar a lo que vendría a ser nuestro isopropil, solo que miren que vamos a tener, que en lugar de carbonos, este me va a generar enlaces con un oxígeno y con un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a reconocer el aldehído? Porque voy a tener un enlace doble con un oxígeno, obviamente pues para completar la ley del octeto, y un hidrógeno. Las cetonas porque se caracterizan, porque están unidas a dos cadenas. Cuando nosotros tenemos esta unión de dos cadenas, obviamente nosotros decimos, ¿y esto cómo pasa? Estructuralmente, los enlaces que se forman, digamos que empiezan a unir como dos partes de algo, y la vamos a reconocer. Uno, pues porque va a tener dos cadenas que se despliegan del carbono, pero adicionalmente porque vamos a tener un oxígeno que va a estar enlazado con nuestro carbono, ¿sí? Los alcoholes. Los alcoholes son para mí los más fáciles de identificar, pues porque van a ser como esos que se van a asociar como un grupo OH a nuestra cadena. Sí, eso va a ser un alcohol. Pero, ojo a eso, es muy diferente decir que tengo mi cadena y un grupo OH que sí me va a formar un alcohol, a decir que tengo un grupo OH enlazado a un carbono que está enlazado a un oxígeno, porque en ese caso sí voy a tener un ácido, en este caso el ácido carboxílico. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas pequeñas cositas que me diferencian unos de otros. Entonces, miren qué listo. Yo tengo un grupo OH y yo digo, ah, no, es un ácido. Ojo, porque no, o sea, digamos, puede que sí sea un ácido, pero si solo está el grupo H asociado a la cadena, es simplemente un alcohol. O lo mismo al contrario. Ah, no, pues tengo un OH, es un alcohol. No, miren que acá en este caso, pues podríamos tener lo que sí está asociado a nuestra cadenita con un oxígeno y a un carbono, pues obviamente en este caso ya cambiaría a ser un ácido carboxílico. En esta parte pues ya no me meto mucho, igual. Eh, ¿Cómo es lo de la Javeriana? Eh, eh, lo que pasa es que la fundación y Breakfast con Estilo hizo una alianza con la Universidad Javeriana. Ustedes van a hacer una visita en la Javeriana, pues en el horario que les indicó Diana. Y pues digamos que gracias a esa alianza que generaron, la inscripción va a ser gratuita. Ustedes saben que, pues digamos que la inscripción en la Javeriana, no, si no estoy mal, vale como 98 y en el Rosario vale 156, eso es lo que les digo que vale 156. Entonces, ustedes por ser parte de Breakfast con Estilo van a tener la oportunidad de tener la inscripción gratuita, eso es una súper ventaja. Igual que en los Andes la inscripción es gratis, pero en las otras universidades no. Entonces, aprovechen mucho eso y también, pues ya que quieres estudiar allí, pues nada, prepárate y pues trata de sacar el tiempo ese jueves que van a salir allá pues para ir a conocer la universidad. Eso es muy bonito. A nivel general, pues le empiezan a mostrar todo y pues uno como que empieza a darse cuenta si realmente es la universidad que quiere uno para estudiar. Entonces miren que acá también tenemos otro anhídrido de ácido que pues en este caso ya no va a tener la característica de tener el grupo H. Y así las estructuras que vayan saliendo de nuestras cadenas van a tener nombres específicos que le ha dado la UPAC a, pues, a las diferentes moléculas orgánicas que hay en el universo. ¿Sí? Importantes que se aprendan las amidas, el ácido carboxílico, los alcoholes, las cetonas y los aldehídos. Ah, y las aminas. Aminas, NH2 unido a, a un carbono. ¿Sí? Y así. Y las aminas. Bueno, sí, es lo mismo. Ahora, ¿cuánto queda? 10 minutos. En esos 10 minutos, bueno, esto es como un recorderis de todo lo que vimos. En esos 10 minutos les voy a mostrar un trabajo que tuve que hacer para la universidad, en los cuales nombro moléculas. ¿Esto para qué? Para ilustrarlos un poquito más. Igual, pues si ya están cansaditos, pues si quieren se pueden retirar, si tienen duditas, pues ahí se pueden quedar. Entonces, bueno, ignorando los nombres. Vamos a ver por acá una cadenita. Digamos que en esta parte de química, ay, la cambié. Ya. En esta parte de química, pues digamos que a mí me ha gustado mucho porque la entendí en la universidad. Yo no la entendí personalmente en el colegio. Pero pues digamos que ya eso depende de profesores y demás.
Entonces miren como lo que les decía, el profesor nos decía, hagan todo como si fueran arbolitos. Entonces yo empezaba a sacar todo con colores, eso es una forma de hacerlo. Ustedes pueden practicar en casa, miren ejercicios, busquen en Khan Academy. En Khan Academy ustedes van a encontrar, los van a llevar desde lo más básico hasta lo más duro, literal. Si hay alguna cosa que les quedó dudita, pueden mirar en Khan Academy, pues pueden ir empezando a trabajar, a probarse ustedes mismos, a ver si sí aprendieron a nombrar, no aprendieron a nombrar, si hay cositas que están, pues que no les quedaron muy claras. Entonces miren acá, ¿qué voy a decir yo? Tengo mi cadenita señalada en rosado. Acá señalé que la cadena tiene 6 carbonos y que tiene unas sustituyentes. Esas sustituyentes, ¿dónde están? Entonces miren que yo dije, 1, 2 metil. 3, 4 y 5. Y en 5 tengo otro metil. Como tengo dos metiles, voy a decir que esto es igual a 2,5, es decir, en cuál carbón está bimetil, dos metiles, y pues ya tengo como la parte organizada de los metiles. Ahora, organizando toda la molécula, ¿qué digo? Organizándolo también por orden alfabético. Entonces yo digo 2,5 bimetil hexano, en este caso hex es abreviatura para nuestro, ¿para qué? Para indicar que hay 5 carbonos en nuestra cadena, y ano porque todos son enlaces simples, ¿sí? Esta es súper sencilla. Entonces ahora vamos con esta que es un poquito más complejita. Miren que acá tengo un montón de colores. A mí me ayudan mucho los colores, yo entiendo por colores. Eso ya ustedes verán cómo lo manejan, porque pues ya eso es cosa de cada quien. Como hay personas que ven esa mano de colores y dicen, no, ¿por qué haces eso? Yo lo manejo así, ustedes verán cómo lo manejan. ¿Cómo tomé yo mi cadena? La misma dinámica. La cadena va a ser rosada. En mi cadena rosada voy a tener 7 carbonos. Y voy a empezarla de izquierda a derecha. Esperen, sí, ya la empecé de izquierda a derecha. Y eso que aquí creo que... Bueno, sí. Esperen un momento. 1, 2, metil. Ah, no, ya la empecé de derecha a izquierda porque miren que acá tenemos una sustituyente. Entonces miren acá lo que pasa. Tengo una sustituyente por este lado. Entonces nada, viene mi cadenita y digo, en 2 tengo un metil. En 3 tengo un metil. Pero en 3 también tengo otro metil. Entonces miren, para mí, ¿por qué sirven los colores? Porque yo voy separando qué es cada cosa. Entonces listo, ¿qué voy a decir? No tengo más metiles. Que tengo en 2,3,3 trimetil. Uy, ojo ahí. Si yo tengo dos metiles en un mismo carbono, tengo que decir 2 veces que está en el 3 y tengo que indicar que son 3. Entonces miren aquí, 3 y 3 y trimetil, ¿sí? Porque tengo 3 por un lado y porque los dos están en un carbón, en este caso. Entonces ahí voy a indicar eso. Cualquiera solo ahí. A la a la inmersión que se va a hacer en la Javeriana, creo que puede ir, o sea, ustedes pueden invitar a sus amigos si quieren, pero el descuento sí solo se aplica para los chicos que estudian con Prefes con estilo, o sea, el descuento en la matrícula, pero ya digamos que en general lo que tienen que hacer es inscribirse en el formulario, ¿vale? Estudio radiología, yo ya les, bueno, ya les había comentado, si no saben, estudio radiología e imágenes diagnósticas, también becada en la área andina, en la Fundación Universitaria de la área andina, y pues nosotros vemos química. Qué triste, ¿no? Sí, preciso cuando uno no vive en Bogotá es que pasan ese tipo de cosas. Entonces, listo. Ahora, en mi cuarto carbono tengo un propil. ¿Por qué tengo un propil? 3 carbonos normalitos. Pues nada, raíz, prop. Y pues como no he terminado de nombrar, propil. Ahora, en 5 tengo un etil, 2 carbonos. Y ahora voy a empezar a organizar todo. Ojo con el orden alfabético. Eso también puede ser una de las cascaritas del ICFES. Entonces, 5 etil, guión 2,3,3 trimetil, 4 propil, sí, o sea, nombré todo lo que saqué,
Ahora, ¿cuántos carbonos tengo? Hept, que sería la raíz, y ano, porque solo tengo enlaces simples, ¿sí? Y ya. Un nombre larguísimo para escribir una molécula, pero pues es lo que pues sería básicamente. Más ejemplos. Acá solo tengo metiles, por ejemplo. Y vuelve acá lo mismo. ¿Dónde está mi sustituyente más cercana? En este caso, mi sustituyente más cercana está de izquierda a derecha. Entonces empiezo a nombrar mis carbonos. Uno aquí, dos, tres, cuatro, cinco, sucesivamente. ¿Por qué yo no tomé esta cadena? Así derechito, miren, bajé, uy, así. ¿Por qué no lo hice? Pues porque voy a dejar una sustituyente, digamos, más larga en este lado. Entonces es preferible dejar un metil que dejar un propil, por ejemplo. Entonces, cadena con mayor cantidad de carbonos y menor cantidad de sustituyentes. Entonces, si yo lo dejara acá, tendría menor cantidad de carbonos y pues la misma cantidad de sustituyentes. Pero entonces, si yo tomo esta cadena así toda larguita, pues obviamente voy a reducir la forma en que voy a nombrar toda esta molécula. Y vuelve la misma jugada. 2-metil, acá tenemos 3-metil, 4-metil, 6, sí, 6-metil. Y voy a indicar en dónde está cada uno de esos metiles. 2,3, 4, 6. Como son 4 tetrametil, ojo ahí estoy utilizando raíz latina, no raíz griega, porque estoy indicando la cantidad de carbonos que tiene nuestra cadena, y en estos casos digamos que uno puede utilizar la raíz latina y no la raíz griega, ¿sí? En estos casos. Tetrametil, pues porque no he terminado de nombrar nada, ¿no? Y ya pues organizando todo, ¿qué voy a decir? Entonces, 2,3,6 tetrametil, 9 carbonos que tiene mi cadena, non-ano. Miren que seguimos con enlaces simples. Yo juraba que acá había enlaces solos. Creo que acá hay. No, no me interesa, acá tampoco hay. Y acá viene un jueguito en el que entramos con uno diferente. Miren acá esta característica que tenemos aquí. Un isopropil. Características de los isopropiles. Tenemos un carbono enlazado con un hidrógeno que a su vez está enlazado con pues 2 carbonos que tienen 3 hidrógenos cada uno. Entonces vuelve a ver la misma jugada. Miren que en este caso, en esta cadena, tenemos 13 carbonos, digamos, en nuestra cadenita más larga, buscando la menor cantidad de sustituyentes. Y a nivel general, pues, ¿cómo nombraríamos eso? ¿Dónde está más cerca? 1, 2, 3, 4, 5 y un isopropil. 1, 2, 3 y un etil. Entonces empiezo de derecha a izquierda. Entonces 1, 2, 3, etil. 4, 5, 6, metil. En ese mismo 6 tengo también un etil. Entonces, miren, ¿qué hago yo? Simplifico. 3,6 bietil, 2 etiles y 6 metil. Ahora, en 9, en este caso, tengo un isopropil. Y entonces ahora organizo en orden alfabético. Entonces, el orden alfabético aplica también para esto, el bietil. ¿Sí? La raíz latina empieza a jugar ahí. Entonces, miren acá. 3,6 bietil, 9 isopropil, 6 metil, tridecano. Esta tridec es la abreviatura de 13. Tridec. Tridec. No, porque solo hice enlaces simples. Y ya. Ay, no puede ser que este no tenga. No, sí, sí tiene enlaces dobles. Ya, ahí está. Miren acá. Acá vuelve la misma jugada donde tengo mi menor número de. ¿Qué? Mi mayor número de carbonos, menor número de sustituyentes. Entonces, pues mi cadena más larguita sería por acá. Adicional a eso, pues por donde empiezo, de izquierda a derecha, porque mi sustituyente más cercano está a la izquierda. Y pues nada, ya lo mismo, empezamos a jugar igual. Tenemos en 2 un metil, en 4 un isopropil y en... Ay, acá. 5, en 5 tenemos un propil, acá esto me quedó mal. En 5 tenemos un propil y pues ahí termina nuestra cadena. Entonces empezamos a nombrar
Y en este caso cambiaría esto. Entonces sería 4 isopropil, 2 metil, 5 propiloctano, ¿sí? Porque tenemos 8 carbonos y demás. Ahora miren acá con un enlace doble. Básicamente la misma estructura, solo que al final terminamos en N. Y ya, son las 9. No sé si tengan dudas. Sí, con estos ejemplos les quedó más claro. Ya nomenclatura, pues sería como ese cierre hoy. Igual son las 9. Entonces, pues nada, chicos. Mientras escriben las dudas si las tienen, o si quieren seguir, tenemos, creo que son 2 ejercicios más. Pues a los que se quieran retirar, como que tengan bonita noche, cuídense mucho, tengan una bonita semana. Mañana pues descansen. Un descanso así como medio atravesadito, pero descansen. Y nada. Acá lo mismo, chicos, o sea, como que empezamos a nombrar, en este caso. Uno. Ah, miren que en este caso, como tenemos el enlace doble por acá, empecé mi cadena de izquierda a derecha. Entonces, miren, 1,4 de seno. Miren, 1 y en 4 hay otro enlace doble. Entonces, en 1 tengo enlace ción, en 4 tengo enlace doble, en 8 tengo netil, en 8 tengo un metil, en 6 tengo un metil, ¿qué? Esto es 8, en 8 también tengo un metil, entonces 6,8 bimetil, 8 etil, pues este acá, miren que lo coloqué 2 veces. ¿Y cómo lo organizo? 8 etil, 6,8 bimetil, 1,4 DC. Y ya. Siempre es la misma jugada, lo importante es que se fijen dónde, cuál es la cadena que pueden tomar como más larga, con menor número de sustituyentes y mayor número de carbonos, que empiecen por donde esté el enlace más cercano o la sustituyente más cercana en caso de que sea un alcano. Y ya. Miren que acá, por ejemplo, tenemos un carbono por ahí a mitad. Pero entonces vamos a empezar a nombrar de aquí para allá, porque de izquierda a derecha en este caso, porque pues nuestra primera sustituyente acá está más cerca. Y ya. O sea, la estructura viene siendo exactamente la misma. Entonces, miren, 9 carbonos tiene mi cadena. Yo digo que tengo un metil acá en 2. Tengo otro. Ah, bueno, ¿qué? Tengo en 3 un enlace doble. Mírenlo acá. En 5 un isobutil. Este es otro de características diferentes, que era el que les decía dentro de los metiles. ¿Qué? No, alquilos, que tiene una estructura un poco diferente, mírenlo acá, se une a una cadenita y ya. Y pues así se va haciendo como todo lo que es nomenclatura orgánica. Igual si quieren esto también se los puedo compartir. Esto no. Ah, no, ya solo esto, quedaría este ejercicio. Y listo. Y miren que acá, importante también, organizar en orden alfabético. Y son como cositas que hay que tener en cuenta. Eso sería todo, chicos. Está fácil. Es solo saber por dónde iniciar a aprenderse los enlaces, los que tienen características raritas, el isobutil y el isopropil, más que todo, porque son los que más salen. Y ya, organizar alfabéticamente, saber cómo funciona a nivel general y ya. O sea, es como aprenderse reglas y demás. Pero pues básicamente es eso. Igual duditas que tengan, recuerden que tenemos el Padlet, que ya es como donde pueden colocar sus dudas de manera anónima. Esa parte pues me gustó mucho porque pues pueden como ser más libres de decir lo que quieran decir. Y ya, no diré más, chicas. Feliz noche para todos. Cuídense mucho. Bueno, me extendí como 4 minutos más, pero la idea era que les quedara como claro con más ejemplos. Este pues fue un trabajo que desarrollamos, entonces dije, no, está perfecto porque va como de lo básico a lo más complejo. Y ya ustedes pueden ir mirando como esas estructuras y demás. No olviden lo de la Javeriana, aprovechen, en serio, eso es muy genial. Gracias también para ustedes, tengan bonita noche.
Igual si tienen duditas, no se preocupen, me las colocan, yo las voy respondiendo. En el foro también, ustedes pueden agregar algún debate en el foro, son libres. Descanso. Venga, y ponemos esto.